Dios es bueno, gloria a Dios. Bueno, es una bendición estar en la presencia de Dios. Dice la palabra que qué tan bueno y qué tan hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces oramos que la comunión del Padre, la comunión del Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. El amor del Padre, la gracia de Jesús, nuestro Señor y la comunión del Espíritu Santo. Y creemos que los dones, la unción que se necesite sea desatada para la gloria de Dios y podamos recibir revelación, no solamente información, porque lo importante es ser transformados por la palabra de Dios. Digan conmigo, transformados. Y somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo de Dios en su presencia. Y es clave la palabra de Dios para poder conocer la voluntad de Dios. Cuando tú naces de nuevo, ¿qué es lo que nace de nuevo? El Espíritu. Digan conmigo, el Espíritu. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo físico, Él estaba ahí tirado. No fue hasta que entró el Espíritu de Dios y cobró vida, cuando Dios sopló aliento, el neuma, el Espíritu de Dios. Y dice la palabra, aún en 1 Timoteo, 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú recibes a Jesús, tú recibes un nuevo espíritu, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dios es bueno. Confío en que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Entonces somos un espíritu. Cuando nacemos de nuevo es el Espíritu. 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en el Espíritu. Cuando tú recibiste a Jesucristo y tú te miras al espejo después de que recibiste a Jesús, físicamente tú no cambias. Tú sigues pensando lo mismo, sigues con tus emociones, pero lo que sí cambió, lo que sí se volvió nuevo fue tu espíritu. O sea, lo viejo, el viejo hombre, la vieja criatura, el hombre que estaba separado de Dios, el hombre que era un enemigo en contra de Dios, el hombre que estaba muerto espiritualmente. Porque hay personas que existen, mas no viven, porque están muertos espiritualmente, están separados de Dios. Y cuando recibimos a Jesucristo, volvemos al Padre. Jesús nos acerca al Padre por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice acá que somos nuevas criaturas, pero quiero aclarar que lo que es nueva criatura es el Espíritu. En Romanos 12 dice que lo que tienes que hacer con tu alma y con tu cuerpo. En tu alma está tu voluntad, tu intelecto, tus emociones y tus pensamientos. Tienes que renovar tu mente, tienes que renovar tu manera de pensar. Y cuando tú renuevas tu mente viene transformación. Pero no hay que ser pasivos, hay que ser diligentes en renovar nuestra mente. ¿En qué dice la palabra de Dios acerca de lo que ya somos en Cristo? Y andar a la luz de esa palabra, porque dice la palabra de Dios que sus palabras son lámpara a nuestros pies, te alumbran el camino. Y cuando nosotros nos sometemos a esa palabra, estamos andando a la luz de la palabra, a la luz que ella da. Y nuestro trabajo con nuestra alma es renovarla, cambiar nuestra forma de pensar. Pero también habla del cuerpo. El cuerpo tú tienes que presentarlo. Tú no solamente eres espíritu, también tienes un cuerpo, tienes que presentar tu cuerpo. Tú no puedes dejarte dominar por lo que tu cuerpo quiera, porque hay deseos del espíritu, deseos del alma y deseos de la carne, deseos del cuerpo, pero los deseos de la carne no se someten a Dios. Y tú tienes que sujetar la carne. Y dice la palabra en Romanos 6:11. Dice así, 6:11.
Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ese cuerpo, nosotros morimos al pecado. La vieja criatura a la que le gustaba pecar, practicar el pecado, murió, fue destruida, ya no existe. Ahora somos una nueva creación, somos nuevos en este mundo, para la gloria de Dios. En el primer versículo dice que, Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros estamos muertos al pecado, porque el pecado es muy grave, porque causó la separación de Dios. Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén por el pecado, por creer la mentira del diablo, por querer hacer las cosas a su manera, y no se sometieron a lo que Dios les había hablado. En Juan 3:3, Dios es bueno. Dice, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aún en las iglesias, en las congregaciones, hay mucho religioso que conoce palabra, tiene información de la palabra, pero no han nacido de nuevo. La vida de Dios no está en ellos, no han recibido el espíritu de poder, de amor, de dominio propio, el espíritu eterno que Dios nos da, de vida eterna, porque hay muerte eterna. Todo lo que Dios creó es eterno. Tú eres un ser eterno. No solamente pienses aquí hace 100 años, 50 años, porque si Jesús no vino antes, vamos a partir. Este cuerpo se va a deshacer si Jesús no viene antes. Y vamos a partir a un lugar, al reino que pertenezcamos. Pero Jesús dice, tienen que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Pero qué es lo que nace de nuevo? El Espíritu. Tiene que nacer de nuevo. Y Jesús dice que debemos nacer de nuevo. Juan 8:24. El pecado que produce muerte. Y Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús vino a destruir el poder del pecado sobre nuestras vidas, porque las consecuencias que causa el pecado a Dios no le agradan, porque destruyen al hombre, destruyen el alma, produce muerte, y Dios es vida. Pero dice que por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Los pecados producen muerte, y si tú no naces de nuevo, tus pecados te van a llevar a la muerte, y Dios es vida. Y por eso es bueno que tú nazcas de nuevo, que tú estés muerto al pecado, para que puedas entrar en el reino de los cielos. Aún para tú experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios, el reino de los cielos, si tú quieres ver, dice Jesús, el que quiera ver el reino de los cielos debe nacer de nuevo, que es las manifestaciones de su gloria, de su presencia, de su Santo Espíritu, porque para la mente natural es locura, pero dice que para los creyentes, los que somos salvos, es poder de Dios. Y si queremos ver el reino de Dios, experimentar, tocar, palpar, entrar, oler, hay que nacer de nuevo, porque si no eres un religioso. Y no le eches la culpa a Dios, ya es en tu comunión directamente tú con Dios. Sí, que porque los otros sí es persiguen y tú no, depende de ti, de tu sinceridad hacia Dios, de tu humildad, y que tú reconozcas que verdaderamente necesitas a Jesús, porque Jesús vino a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados, porque el pecado los separan de Dios, producen muerte, te lleva al infierno. Y Jesús dice que debemos considerarnos, dice Pablo, muertos al pecado. Pero cuando tú naces de nuevo, por eso por el bautismo tú mueres al pecado y ahora vives para Dios. Ahora la razón de nuestro ser, de nuestro vivir, es vivir para Él. Amén. Dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, Jesús es nuestro Salvador. Él vino a salvarnos. Muchos reciben a Jesús como Salvador, pero primero se recibe como Señor. Que hay que someternos a lo que Él diga. Señor, sí Señor.
Muchos hacen oración de fe en las iglesias, confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, y Jesús dijo, aún no puedes ver en Mateo 7, 21, sino creo que dice ahí que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos confiesan a Jesús de sus labios para afuera, hacen oración como religiosos, pero no han nacido de nuevo. Y Jesús dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si, como dice Malaquías 1:6, si Él es nuestro Señor, démosle la obediencia, el respeto que Él se merece. Si Él es nuestro Padre, démosle la honra que Él se merece. Porque si no vamos a ser religiosos y la religión no salva a nadie. Acuérdate, tú tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Porque si no, Jesús dijo, vas a morir en tus pecados. Si hay pecados que te estén dominando, que te estén controlando, es porque no has nacido de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, el querer pecar se va. Y no te estoy diciendo, no te estoy prohibiendo nada. Es que muchos dicen es que la iglesia es muy aburrida porque ya le prohíben a uno cosas. No. Asegúrate que si tú naces de nuevo, el querer pecar se va. Que el bailar, que el tomar, que el ser mujeriego, el ser con pornografía, con adulterio, con lujuria. Si tú naces de nuevo, el querer pecar se va. El querer antes que era un bailarín, y créame que cuando tú naces de nuevo, esas cosas deben producirte, o sea, ese no eres tú. Y no te estoy prohibiendo nada, porque muchos dicen, no, es que la religión me prohíbe, el cristianismo me prohíbe. Ya, no te pongas a eso. Quiero que entiendas esto. Si tú naces de nuevo, el querer pecar se va. Porque si tú quieres seguir pecando es porque no has nacido de nuevo. Y eso es muy clave. Porque no es religión, no es por obras. Si tú naces de nuevo, la naturaleza pecaminosa es quitada, es destruida. Ya estoy muerto el pecado. Ahora vivo para Dios. 1 Juan 3:7, para terminar. Sí, esos que les gusta bailar y cuando tú naces de nuevo ese querer bailar se va. Sí, Dios es bueno. Que le gusta levantar el codo, no sé cómo tienen unos dichos por ahí todos raros, pero Dios no es aburrido. Pero si tú naces de nuevo, el querer pecar, ¿qué? Digan conmigo, se va. Dice 3:7, dice 1 Juan 3:7, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Una de ellas es el pecado. Jesús destruye el poder del pecado, que el pecado no domine, no controla a las personas, a sus creyentes, a sus hijos. Porque el que elijo libertad es verdaderamente libre. Y Dios quiere que seamos libres, sí, que caminemos en libertad de esas tentaciones, de ese pecado. Acuérdate que tienes que someter la carne, y el que tienta es el diablo. Pero ya tú eres un hijo de Dios y eres nacido de nuevo. Y si una cosa es someter la carne, porque si tú sometes la carne es porque necesitas liberación. Hay algún demonio que te está por ahí, te está atormentando. O no atormentando, te está controlando, digámoslo así, en tu alma y en tu cuerpo, porque un cristiano no puede ser poseído. Dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Jesús no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, sino que Él también resucitó para nuestra justificación. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiéramos sido justificados. Cuando Jesús, después de que resucitó, María lo vio. Y Jesús le dijo, no me toques, todavía no he subido al Padre. Jesús le dijo, no me toques. ¿Por qué? Porque no ha subido al Padre, no había presentado la sangre por nosotros, la sangre del Cordero, que nos redimió. Y gloria a Dios por la sangre de Cristo. Bueno, confío en el Señor, que haya sido de gran bendición. El que practica el pecado es del diablo. El que nace de nuevo, el querer pecar, se va. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Cuando tú conoces tu identidad, tú caminas en ella. Somos hijos de Dios. Bendiciones.